Sí, en una competencia en la que usted se enfrenta al senador Iván Cepeda y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Cómo ve a esas dos personas con las que usted se enfrenta? Iniciemos hablando sobre Iván Cepeda. ¿Cómo ve Iván Cepeda? Bueno, lo primero es que con los dos hemos llegado a un acuerdo político unitario. El acuerdo político es que vamos a hacer una continuidad y una profundización del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y dos, vamos a un proceso de consulta democrática donde puede participar cualquier ciudadano, no solamente los afiliados al Pacto Histórico, esto es importante señalarlo, el 26 de octubre, en donde quien gane, pues los dos tros doble cargamos la maleta. Respetamos los resultados como en una democracia y eso fue suscrito por los tres precandidatos. Sí, eso está acordado. En ese sentido, hablemos de Iván Cepeda. ¿Qué opinión tiene usted de Iván Cepeda? Iván Cepeda es un hombre con una trayectoria muy importante dentro de la izquierda, es un hombre que ha hecho un papel fundamental e importante frente al tema del juicio a Uribe, frente al tema de la verdad, de las víctimas. Es un hombre muy importante, muy valioso sin duda alguna. Sí, y el otro es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuyo nombre genera sin duda alguna controversia en un sector del país, no solo en el sector de izquierda. ¿Qué piensa de Daniel Quintero? Daniel Quintero es un hombre que hace parte de nuestra coalición. Él fue uno de los fundadores del Pacto Histórico, tiene inclusive un senador y un representante a la Cámara en la actual bancada del Pacto Histórico y fue una persona decisiva en Antioquia, en Medellín, en el proceso de triunfo del presidente Gustavo Petro. Si él llega a ganar, el compromiso es el que usted nos señala en esta entrevista, Carolina. Le alzarán la mano y, como dice usted, le cargarán la maleta. Ese es el compromiso. Los tres precandidatos hemos suscrito, somos demócratas y vamos a respetar los resultados porque de eso se trata el acuerdo político. Ahora yo creo que la que va a ganar soy yo. ¿Usted siente eso? ¿Qué está sintiendo usted en las calles? Hemos hecho un recorrido por todo el país, hemos recibido el respaldo, el apoyo de organizaciones sociales, de distintos sectores de ciudadanías, porque esto es una consulta que no solamente convoca a sectores de la izquierda, sino también al conjunto de la población, la sociedad colombiana y la ciudadanía que quiere que el cambio continúe, que cree que debe continuar un conjunto de reformas aplazadas en Colombia, las del siglo XX y las del siglo XXI, y que Colombia merece justicia social. Es decir, que el petrismo podría ganar las elecciones del 2026. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay un grueso de la población, una parte importante de la población que cree en ese cambio. El presidente Gustavo Petro todavía mantiene una popularidad, aun cuando ha sido el presidente más atacado, con más obstruccionismo y filibusterismo, con una oposición absolutamente implacable contra él, contra su persona, contra su vida personal, que no le cede en nada. Es un hombre que sigue manteniendo una popularidad muy grande en el país. Y la gente, cuando usted visita las regiones, porque la hemos visto, Carolina, literalmente recorriendo todo el país, la gente, ¿qué le dice? Porque un presidente, llámese Petro, llámese Uribe, llámese Santos, entra en un desgaste natural, evidentemente, al finalizar su gobierno. Es parte del desgaste político natural. Pero dice usted que en las calles percibe que la gente sigue con Petro, es decir, sí, que no ve usted ese desgaste. No, yo veo un respaldo popular grande en la figura del presidente de la República. Evidentemente, pues yo me estoy reuniendo con un espectro progresista y ese espectro progresista cree en el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro se jugó por el cambio en este país, enfrentó adversidades como un Congreso que no es mayoritario. Tenemos una bancada mayoritaria, pero no logramos las mayorías congresionales y una oposición que, insisto, se dedicó a obstruir las principales iniciativas del gobierno. Sí, entonces, consulta fija el próximo 26 de octubre, el ganador o la ganadora va al llamado Frente Amplio en marzo del 2026, donde se enfrentarán a otros candidatos, si se quiere, de centro izquierda, Roy Barreras y demás. Eso también ya está acordado. Está acordado y está claro. La candidatura que surja el 26 de octubre va y compite en marzo 8 con el Frente Amplio, con otros precandidatos, y ahí saldrá una candidatura única para la primera vuelta. ¿Cuántos votos cree usted que va a tener la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre? Y se lo pregunto, Carolina, porque usted es consciente que estamos en una temporada fría, por llamarlo de alguna manera, en materia electoral. Y estas consultas, por lo general, o una que hubo en el pasado del Partido Liberal, no fue tan masiva. ¿Cuánta votación espera el Pacto Histórico en esta ocasión? A pesar de, en todo caso, Jessy, de un revés que se tuvo, que me parece, donde alguna prensa corporativa desincentivó la consulta porque de manera ligera, a mi juicio,
plantearon que se había caído la consulta. Esos fueron titulares que circularon por este país durante esta semana sin ningún contraste y verificación, porque finalmente la tutela que se nos negó a Gustavo Bolívar y a mí en ninguna parte decía que se ordenara por parte de la Justicia de Colombia la suspensión de la consulta, y aún así titularon se cayó la consulta, y eso genera una confusión, desestimula, pero esperamos revertir eso. Ya está claro que hay consulta, la consulta es imparable, hay unas inversiones multimillonarias de recursos públicos por parte de la registraduría, hay un compromiso ya de todo el aparato electoral para que esto se dé, y aún en medio de esa dificultad, que vuelvo, insisto, esperamos sea corregida y que se dé la difusión que requerimos, estamos esperando por lo menos llegar a unos 2 millones de votos, diría yo. A unos 2 millones de votos. Pero entremos en materia de propuestas, porque de eso se tratan estas entrevistas, Carolina, para conocer muy bien cuál es su línea programática, qué le propone usted al país. Y quiero que empecemos hablando del tema más complejo hoy para el país, como es el tema de la inseguridad. Esta arremetida de los grupos criminales por todo el país, causando terror, pánico, muertes en varias regiones de Colombia. ¿Usted va a continuar con la apuesta de la paz total? Bueno, lo primero es que tenemos que poner la seguridad, digamos, en términos también de realidades de datos, no solo de percepciones que un sector político de este país de la extrema derecha quiere posicionar para sacar votos. Vendamos miedo para luego vender seguridad y sacar votos, y eso no me parece justo con la sociedad colombiana. Entonces analicemos los datos del Ministerio de Defensa y la Policía, en donde tenemos que efectivamente el secuestro aumentado, pero por ejemplo ha disminuido los hurtos a las corporaciones financieras, y también se han aumentado las incautaciones como nunca en la historia de este país de cocaína. Eso ha aumentado, y las incautaciones de infraestructura ilegal de minería, las intervenciones sobre este tipo de infraestructura. Entonces me parece importante que eso lo analicemos de esa manera. Ahora bien, hay una cosa que sí tengo que ser clara: yo haré un replanteamiento de la política de paz total. ¿La va a replantear? Vamos a hacer un replanteamiento, yo creo que eso hay que revisarlo. ¿Qué cambiaría de lo que está ahora en marcha? A mí me parece que eso es una política audaz, en el sentido de que tú no puedes desmovilizar un grupo y los otros no, porque entonces esos grupos van a hacer una ocupación de esos territorios y va a seguir la violencia. Vamos a revisar caso a caso cada una de las mesas de negociación y vamos a poner unas líneas, es decir, tendemos la mano hacia la paz, pero con unas líneas rojas que tienen que respetar los grupos armados ilegales. La primera es no al secuestro, no al reclutamiento de menores, y aparte de eso, no actos terroristas. Esas líneas rojas son fundamentales para que tendamos la mano. Y no vamos a hacer ceses al fuego para que se fortalezcan las estructuras criminales. Podemos dialogar en medio del conflicto. La fuerza pública no puede tener lugar vedado en el territorio nacional. La fuerza pública va a hacer presencia en todo el territorio nacional, eso sí, con respeto a los derechos humanos. Porque aquí no vamos a aceptar que vuelva a ocurrir lo de los denominados falsos positivos, asesinar civiles inermes para mostrar unos supuestos resultados. Eso no se va a aceptar, pero por supuesto que la fuerza pública debe hacer presencia. Pero eso que usted dice es un replanteamiento total en el sentido literal del término, porque dice usted, Carolina, no a los ceses al fuego, no pueden cometer atentados terroristas, no puede haber secuestros, no puede haber reclutamiento de menores. Para que haya paz, para que haya una apertura de negociación de paz. Para que haya negociación, claro, porque el gobierno Petro apostó a un diálogo con unas condiciones a lo mejor más flexibles, y es un poco lo que la gente ha dicho, que estos grupos criminales terminaron fue empoderándose. El presidente Gustavo Petro tendió la mano hacia la paz, y esto fue completamente desaprovechado por el ELN, por las disidencias que hicieron de esos escenarios para su fortalecimiento, terminaron en un desplazamiento forzado en el Catatumbo inaceptable, y eso explica por qué hubo una ruptura del proceso de diálogo del presidente Gustavo Petro con el ELN, con las disidencias. Entre otras cosas, hay que decir que quienes están cometiendo esos actos terroristas hoy ya no están en una mesa de negociación con el gobierno. Y este gobierno, además, también es claro, dignificó a la fuerza pública, aumentó el pie de fuerza, como no lo hicieron los gobiernos anteriores, y ha aumentado la inversión por encima de 4% del PIB en el fortalecimiento de la fuerza pública. Entonces se ha hecho un trabajo importante también en captura de capos del narcotráfico e incautaciones de cocaína. Sí, en el caso del ELN, ¿qué mensaje le envía usted al ELN? Usted con el ELN, ¿qué plantea? El ELN ha tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno Petro
El presidente incluso en su momento propuso desmovilizar a este grupo en los 3 primeros meses de su mandato. Eso no se dio. ¿Y qué postura asumirá usted frente al ELN en particular? Insistimos, nuestra postura es: tenemos la mano tendida para los procesos de negociación de paz. Ningún Estado renuncia a la posibilidad de la paz negociada, pero tenemos unas líneas: no más secuestro, no más asesinato de líderes sociales, no actos terroristas. Esas son unas líneas. Si no cumplen esas líneas rojas, ¿usted ordenaría a la fuerza pública combatirlos? Es que la fuerza pública ya hoy en Colombia está haciendo lo que tampoco se había hecho antes. Por primera vez la fuerza pública entra al Catatumbo y entra al Cañón del Micay. Aquellos y aquellas que se presentan como los vendedores de seguridad no tenían el control de esos territorios. Pero entrar a esos territorios no significa solo que entre la fuerza pública, tiene que entrar el Estado integralmente, la vía terciaria, la escuela, el proyecto productivo para la sustitución de cultivos ilícitos que está concentrado en 14 municipios de Colombia. En un 60% están los cultivos ilícitos. Allá fracasó desde hace mucho rato, de antes de este gobierno, la política de sustitución de cultivos ilícitos, y en mi gobierno vamos a profundizar en esa política, que es fundamental para que haya unos nuevos proyectos productivos allí y para que haya justicia social en esos territorios. Eso no lo hizo ningún gobierno, eso lo empezó a hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Usted fumigaría los cultivos ilícitos con glifosato? No estoy de acuerdo, yo soy salurista, defensora del ambiente. El glifosato tiene estudios en el mundo científico entero donde compromete la salud humana, la salud ambiental y animal. Por eso nos vamos a jugar a fondo con las incautaciones en las que este gobierno ha tenido mucho éxito, y con la política de sustitución voluntaria de cultivos, en donde desde los gobiernos de Santos y Duque le incumplieron a 100.000 familias. Aquí nos vamos a comprometer, empezando muy fuertemente en esos 14 municipios para cumplirle a las familias. Sí. Ahora bien, Carolina, Estados Unidos desertificó a Colombia por esos pobres resultados en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cómo piensa revertir esa desertificación? ¿Qué políticas aplicaría para que Estados Unidos al final diga: efectivamente allí sí hay esfuerzos, hubo un cambio en el enfoque? ¿Usted qué cambiaría de lo que se está haciendo hoy, que al final para Estados Unidos fue insuficiente? Bueno, lo primero es que la lucha contra el narcotráfico no es solamente un asunto de Colombia, también Estados Unidos tiene una corresponsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad en el tema de la salida de cocaína. Los hombres y las mujeres de nuestra patria, de la fuerza pública, han entregado su vida para que no salga cocaína de Colombia. Vuelvo e insisto, con el apoyo de los países hermanos de Sudamérica se han perpetrado capturas muy importantes de capos del narcotráfico. A Estados Unidos le corresponden 2 responsabilidades, y es el consumo. Millones de ciudadanos con consumo de cocaína y ahora de fentanilo requieren una política de salud pública fundamental, porque eso es parte también de la cadena del narcotráfico. Y lo segundo es el lavado de activos, de recursos del narcotráfico en los Estados Unidos, que es multimillonario, que equivale casi a un año de exportaciones de los Estados Unidos en lavado de activos, y allá tienen que tener la inteligencia y la contrainteligencia para controlar el lavado de activos, y eso no ha pasado, se siguen lavando activos. Entonces, en ese sentido, ya el gobierno de Donald Trump, de manera unilateral, hace un año había dicho que iba a disminuir en un 50% los apoyos que se daban a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. A mí me parece lamentable y desafortunado, porque esto es casi que premiar a los narcos, que no haya una colaboración de 2 estados para controlar este flagelo. Sin embargo, tenemos que buscar entonces alternativas en otros sectores de la banca mundial multilateral para poder lograr esos apoyos y seguir con la lucha contra el narcotráfico. Sí, Carolina, en esa apuesta suya de la paz total, donde dice usted que va a replantear y va a trazar unas líneas rojas, por ejemplo, hablemos del Clan del Golfo. ¿Para usted el Clan del Golfo es un cartel, es un grupo político, tiene posibilidad de recibir algún beneficio para que el gobierno le pueda tender la mano? El gobierno del presidente Gustavo Petro ha adelantado, de acuerdo a la ley y la Constitución, algo que se denominan los diálogos sociojurídicos con las bandas ligadas al narcotráfico. Adelantó estos diálogos en el Valle de Aburrá con resultados exitosos de disminución de la tasa de homicidios en una ciudad, en una región donde teníamos las tasas de homicidio más altas del mundo. Hay una disminución por estos diálogos. ¿Y ellos qué están proponiendo? Ellos están proponiendo, estos diálogos también se abrieron en Barranquilla, han sido exitosos en el Valle de Aburrá. Estamos dispuestos a acogernos, a someternos a la justicia.
y se presentó un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, y que no es la primera vez que en Colombia se hace un sometimiento a la justicia. Eso lo hizo con Justicia y Paz el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces es todo un acto de hipocresía de la oposición de este país, que hizo lo mismo en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, oponerse a un sometimiento, acogimiento a la justicia, con unos grupos ligados al narcotráfico que no han sido derrotados ni militar ni estratégicamente, y que están diciendo: le pedimos, señores del Congreso de la República, que nos den rebaja de penas. ¿A cambio de qué? Desmontamos las estructuras del narcotráfico. Entregamos los recursos mal habidos para reparar a las víctimas y a las comunidades. Decimos la verdad de lo que pasó acá. Y nos resocializamos en granjas agrícolas carcelarias. Esa es la propuesta que tiene que discutir el Congreso de la República. E insisto, es un acto de hipocresía de la oposición entonces decir ahora que eso es negociar, dialogar con bandidos, cuando ellos lo hicieron con la SAUC. Se habla, dicen incluso, Carolina, que ellos mismos, este sector dice que es el pacto de la picota 2.0. ¿Usted qué responde sobre eso? No, vuelvo e insisto. Sí. Es que los que hicieron una negociación de sometimiento a la justicia fue el gobierno de ellos con las Autodefensas Unidas de Colombia, con un problema, que terminaron extraditando a los jefes del paramilitarismo para que no dijeran la verdad en Colombia de los vínculos del paramilitarismo y el narcotráfico con la clase política de algún sector empresarial de este país. Eso fue lo peor. Y que esa justicia, paz y reparación, que a nuestro juicio esa ley de justicia, paz y reparación que viene de allá, tiene que reformarse para poder dar un marco jurídico a estos grupos ligados al narcotráfico, que de acuerdo a la Constitución política y a la ley en Colombia no pueden tener reconocimiento político. No tienen reconocimiento político porque eso sería vulnerar la Constitución. Sí, en este capítulo de seguridad, Carolina, si usted es elegida presidente de la República, usted sería la comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, según lo dicta la Constitución. ¿Usted cómo piensa fortalecer la policía, el ejército, la fuerza aérea? Se habla de un debilitamiento de la fuerza pública. ¿Usted cómo pretende fortalecer las fuerzas militares de Colombia? Bueno, lo primero, vuelvo e insisto, este gobierno ha sido el que más inversión histórica ha hecho en el sector defensa y en la fuerza pública del país. Eso lo vamos a continuar. Pero además, en el momento en que yo me posesione, vamos a instalar los consejos de seguridad ciudadana con alcaldes y gobernadores, porque los alcaldes son los comandantes de la policía de las ciudades, de cualquier partido político, de la oposición, sea el partido que sea, el gobierno nacional se sienta con los alcaldes y los gobernadores para poder examinar cada una de las situaciones de las ciudades y los territorios. Vamos a fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia para poder perseguir al crimen, pero también con políticas de prevención. Por ejemplo, Yesid, el feminicidio. El feminicidio se puede prevenir. No nos han dejado pasar la reforma a la salud, pero perfectamente con el modelo de atención primaria en salud y salud preventiva, tú puedes detectar una mujer que está en riesgo de feminicidio, de maltrato por parte de su núcleo, y puedes hacer prevención allí. Hay diversos mecanismos de justicia comunitaria, de trabajo de convivencia de las comunidades que nos ayudan a prevenir el crimen. Sí, ¿Colombia va a seguir siendo ese aliado clave de Estados Unidos en un eventual gobierno suyo? La situación es que el gobierno de Donald Trump, de manera unilateral, ha hecho una ruptura, no solamente con Colombia, sino con los gobiernos del mundo, dado que el gobierno de Donald Trump fue elegido bajo 3 circunstancias. Continuar con la política petrolera, en contra del panel de Naciones Unidas respecto a la crisis climática. Ya hay un reconocimiento del mundo científico de que existe una crisis climática y si no hacemos una transición energética, la humanidad es inviable. Eso está clarísimo. El segundo presupuesto del presidente Donald Trump es la expulsión de los migrantes, población, ciudadanía colombiana de nuestra patria, cuyos derechos deben ser respetados en cualquier parte del mundo. Todo colombiano debe ser respetado, el Estado y su patria va a exigir el respeto por su vida en cualquier país del mundo. Además, porque los migrantes, los colombianos y los latinoamericanos han ayudado a construir la reindustrialización y la industrialización de los Estados Unidos. Son parte fundamental de su economía, de la agricultura, de los servicios. Ese es un segundo presupuesto. Y el tercer presupuesto del gobierno de Donald Trump, no solo contra Colombia, sino contra el mundo, es forzar una industrialización de su país, una reindustrialización de su país, haciendo un aumento de aranceles. Frente a esa decisión unilateral del gobierno de Donald Trump, en Colombia yo creo que ya tenemos que, y es lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, y mi gobierno va a continuar, hacer una diversificación de las relaciones internacionales. Vamos a continuar con relaciones diplomáticas,
comerciales y económicas con los Estados Unidos, pero ya abrimos a Colombia al mundo. Es decir, que no necesariamente seríamos, o sea, es decir, no tendríamos unas relaciones internacionales basadas en esa estrecha relación histórica con los Estados Unidos. Es que nosotros tenemos comprometido el 25% de nuestra economía con los Estados Unidos, que vuelvo, insisto, es un socio incierto que permanentemente nos dice vamos a ir a aumentar aranceles, y a mí lo que más me impresiona es cómo la oposición de este país se presta para eso. ¿Cómo puede irse uno a traicionar a su patria, a sembrar cizaña por parte de algunos sectores empresariales de este país para afectar y dar un golpe económico a nuestra patria? Y lo mismo con el tema de la desertificación, cuando, insisto, hombres y mujeres de nuestra patria están poniendo su vida para que no salga la cocaína de Colombia. Entonces aquí vamos a abrirnos al mercado, al comercio, a la economía. Ya el presidente Gustavo Petro firmó la franja y la ruta con los chinos y los países asiáticos que están en una revolución industrial, el nuevo ascenso industrial, y nosotros vamos a hacer uso de esos instrumentos y escenarios para que Colombia se reindustrialice también, que Sí. es una de las políticas. Carolina, a propósito de Estados Unidos, ¿tiene visa vigente para entrar a los Estados Unidos? Sí, yo tengo visa vigente, pero a mí no me preocupa lo de la visa, Jessy. No, porque muchos ministros, usted ha visto, han renunciado, a otros se las han retirado. Ha habido una controversia luego de que Estados Unidos le revocó la visa al presidente Gustavo Petro. Quisiera preguntarle cuál es su postura frente a eso. Mire, lo primero que le quiero decir es que la visa es lo de menos. Yo no tengo interés ahorita de ir a los Estados Unidos porque me interesa recorrer a mi Colombia. Mi Colombia es muy hermosa. Tenemos muchísimos municipios, barrios y ciudades por conocer y me alcanza la vida entera para estar en mi Colombia. Pero el problema que a mí me preocupa y lo que es fundamental para una reflexión de la ciudadanía y la sociedad colombiana es que hay un genocidio en Palestina. Han asesinado, han acabado con ese pueblo ante los ojos del mundo. Y el presidente Gustavo Petro fue la primera figura y presidente que se opuso a eso. 70.000 seres humanos asesinados, entre ellos 20.000 niños y niñas con el respaldo económico y político de los Estados Unidos. Eso no lo podemos aceptar. Pero Trump logró un acuerdo entre Israel y Hamás que permite la liberación de rehenes, que permite un cese al fuego en esa importante región del mundo donde hay una tragedia humanitaria sin duda alguna. Es un acuerdo parcial, porque es un acuerdo de liberación de rehenes, pero aparte de la liberación de rehenes es que parcialmente se retiran, pero es que recordemos que llevamos más de 50 años de ocupación del territorio palestino por parte de Israel, ocupación donde hay vejámenes contra la población palestina. Entonces esto no va a resolver de fondo. Celebramos, por supuesto, que haya un cese de hostilidades frente a esa población, pero no se han tocado los puntos fundamentales de la ocupación permanente de Israel sobre el pueblo palestino. Hablemos de salud, que es una de sus causas, una de sus batallas, una de sus luchas. Fue ministra de Salud, enfrentó verdaderas tormentas. Y quiero preguntarle, Carolina, si usted llega a la presidencia de la República, en el sistema de salud en Colombia, ¿no habría participación privada? Esa nunca ha sido nuestra propuesta, Jessy. Eso es parte de las distorsiones que ha hecho la oposición en este país, y qué bueno que me lo preguntes, porque yo te comentaba ahorita que yo lamentaba mucho que esta revista previamente se prestó para hacer eco de distorsiones y mentiras que nunca fueron verdad. La reforma a la salud nunca contemplaba acabar con el sector privado. El sector privado de este país lo han acabado las EPS. Las EPS hoy reciben alrededor de 100 billones de pesos anuales, sin control, sin auditorías, y con ese poder que les otorgó la Ley 100 y el Estado colombiano se han dedicado a estafar droguistas, a estafar dueños de clínicas, gestores farmacéuticos a los cuales no les pagan después de que recibieron las platas. Han quebrado centenares. Ojalá ustedes escucharan los testimonios de los médicos que han hecho sus clínicas, sus centros de salud para atender cómo los han quebrado. Ellos son los que han acabado el sector privado. Nosotros en ningún momento hemos propuesto una reforma estatista. La prestación del servicio de salud en Colombia es pública y privada. Lo que estamos proponiendo es que se le pague directamente a esas clínicas, hospitales, con controles de doble auditoría y con un sistema de información público donde todos los colombianos sepamos hacia dónde van esas platas. Mire las revelaciones tan graves que hizo de nuevo el ADRES, después de muchas revelaciones que ha hecho la Contraloría General de la República. En Colombia, entre el año 2018 y el 2023, se facturaron 2.3 billones por más de 470.000 personas fallecidas. Personas fallecidas, y las EPS siguieron facturándole al Estado por personas que han fallecido hace 20 años.
2.3 billones para que tú escuches esa cifra. En la pandemia, donde teníamos una crisis de salud humanitaria, fueron más o menos unos 700.000 millones que se fueron mal habidos. Es un sistema desfondado. La Contraloría General de la República ha dicho que hubo un presunto saqueo de 11.3 billones en el año de la pandemia. Y las denuncias recientes que nosotros hacemos es que están embolatados más de 13 billones de pesos. Todos estos datos corroborados por la Contraloría. O sea, estamos frente al saqueo más grave de la historia reciente de este país, con la impunidad en Pero este ¿quiénes momento. son los responsables de ese saqueo? ¿Quiénes son los autores materiales, intelectuales de ese saqueo que usted denuncia en esta entrevista, Carolina? ¿Y quiénes y en dónde están las pruebas de ese saqueo? Ya están denunciados. Nosotros radicamos a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación. Los estados financieros de las propias EPS muestran inconsistencias billonarias, es decir, los propios registros que ellos presentan ante los organismos de control muestran que es mucha más la plata que reciben que la plata que gastaron. Esto ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, en la Contraloría ya ha hecho aperturas de investigación, pero esto, además de que tiene que dar una respuesta celere y rápida a los organismos de control para que no haya impunidad, requiere que el sistema sea reformado. ¿Y a dónde se fue esa plata del saqueo? ¿Dónde está esa plata? Existen unas denuncias en Cosalud que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro de que estas platas pueden haberse ido a paraísos fiscales. Otras platas, lo que creemos es que se fueron a construcción de clínicas. Es decir, los recursos de la UPC son exclusivas, son de destinación específica para tratamientos y pagos de servicio, no para construir entonces mi clínica que luego me la apropio y es mía. Eso es ilegal. Sí. Eso es otra presunción, pero además también hay denuncias ante el Consejo Nacional Electoral de financiación de EPS a congresistas y partidos políticos opositores a la reforma a la salud cuando es ilegal por fallos de la Corte Constitucional que los recursos de los medicamentos, de los tratamientos de los pacientes se vayan a financiar campañas. ¿Las EPS se deben acabar por completo en Colombia, tal como las conocemos hoy? Hay una propuesta que está en el Congreso de la República, es una propuesta concertada con los partidos políticos, yo misma la concerté, fue aprobada 2 veces por la Cámara de Representantes y no ha podido pasar del Senado de la República, donde de manera irresponsable un grupo de senadores y senadoras ante la crisis acumulada del sistema que lleva más de una década, crisis reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia T760 del 2008, crisis reconocida por la Contraloría General de la República, se niegan estos senadores y senadoras a darle una salida a la reforma a la salud. Se han dedicado a obstruir con mentiras, con datos que no corresponden, casi que de notarios de las EPS, para no darle salida a esto, dejando al sector salud en completa incertidumbre. Pero no me responde la pregunta, Carolina. ¿Se deben acabar las EPS en Colombia? Pues ya hicimos un acuerdo. Las EPS no pueden seguir manejando la plata. ¿Cómo van a seguir manejando la plata unas organizaciones que en este momento se les demostró que están facturando 2.3 billones de pesos por personas muertas? En otro de los informes del ADRE se les demostró que facturaron hasta una persona que fue transportada 15.000 veces en una ambulancia durante un año. Han facturado procedimientos que cuestan en los precios estándares 3 millones de pesos, se lo facturan al sistema por 700 millones de pesos. Es más evidente que no pueden seguir manejando los recursos, no los pueden seguir manejando, eso es de lógica y por eso ya se aprobó que tendrían otras funciones, pero no el manejo de los recursos. Funciones en el tema de la auditoría, funciones en el tema de elaboración de convenios con clínicas y hospitales, pero no el manejo de los recursos que deben ir directamente a clínicas y hospitales a quienes las EPS también han estafado. Sí, pero entonces, ¿qué papel cumplirían las EPS si se mantiene la participación privada en el sistema de salud, ese modelo mixto? Entonces, ¿qué papel desempeñarían las EPS? Es que el modelo es mixto, es decir, mixto en la prestación de servicios. El 70% de la prestación de servicios de Colombia es privada. La reforma mantiene eso, es más, los protege. Necesitamos una regulación. ¿Cuáles son los puntos anticorrupción de la reforma? Porque es una reforma anticorrupción. Estas platas ya no se pueden manejar en el oscurantismo y en las alcantarillas. Estas platas se deben pagar directamente a clínicas y hospitales con una regulación tarifaria de pisos y techos. Primero, con doble sistema de auditoría, con un sistema de información público que dé cuenta cuánto se le está pagando a cada quien y con un control social, territorial y nacional de la sociedad civil, de las organizaciones. 5 mecanismos anticorrupción tiene la reforma a la salud
que no tiene el actual sistema de salud. Y a eso se están oponiendo de manera irresponsable y mezquina algunos senadores y senadoras de la Comisión Séptima. Por eso es que hay que transformar ese Congreso. Tenemos que construir unas mayorías en ese Congreso que trabajen en función del interés público y no defendiendo negocios y defendiendo saqueos. Esa gente que se opone a eso que usted dice, la califican usted ha escuchado, esto no es nuevo para usted, pero sí quisiera escuchar su respuesta ya hoy cuando es precandidata presidencial del Pacto Histórico. Le dicen Carolina Corcho, la que destruyó el sistema de salud, Carolina Corcho, la que quiere arrasar con el modelo de salud, Carolina Corcho, la que quiere acabar con uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Usted cuando escucha esas calificaciones que le hacen, ¿usted qué piensa? ¿Qué responde? Eso es propaganda, eso no tiene ningún asidero. La Corte Constitucional en el 2008 sacó una sentencia diciendo el sistema va mal. La Contraloría General de la República sacó una función de advertencia en 2012-2014 diciendo el sistema es inviable. Es decir, hay advertencias de la institucionalidad de este país desde hace muchos años que el sistema viene mal. Cuando yo me posesioné de ministra de Salud y Protección Social, sabía eso. Por eso desde hace más de 10 años hemos trabajado con rigor, con profundidad, con todo el pensamiento intelectual democrático y saludista de este país, una propuesta sólida que no han podido derrotar intelectual y políticamente, porque con marrullas y con mentiras en la Comisión Séptima la han obstruido, pero los argumentos han sido falaces y hoy los organismos de control, hoy la Fiscalía General de la Nación que ya imputó cargos contra el expresidente de la 9PS, la Contraloría General de la República, que ya hizo aperturas de investigaciones, nos dan la razón en el diagnóstico que teníamos y la solución para eso es la reforma estructural del sistema. Carolina, hablemos de economía, hablemos de su propuesta económica, hablemos de impuestos. ¿Usted pondría a declarar renta a más colombianos? ¿Aumentaría esa base de colombianos que deberían declarar renta? Bueno, lo primero es que todos los estados del mundo hacen reformas tributarias. ¿O cómo se financian los estados? Con impuestos. Quien esté diciendo que no va a hacer una reforma tributaria está mintiendo y está haciendo populismo, está engañando al electorado. Y los gobiernos todos han hecho reformas tributarias. Lo que pasa es que nosotros creemos que tienen que ser reformas progresivas que no afecten a las clases populares, mediante el IVA, por ejemplo, que afecta el consumo de las clases populares y las clases medias, y deben ser una reforma, unos impuestos a los ricos y súper ricos de este país. Te digo una cosa, Yesid, en la reforma tributaria del primer año del presidente Gustavo Petro, se le pusieron impuestos a las transnacionales extractivistas mineras y la Corte Constitucional en un fallo arrevesado, cuestionable, preocupante, tumbó el artículo para cobrar esos impuestos a las transnacionales y perdimos 6 billones de recaudo que tenía que ir a esas comunidades porque las transnacionales hacen un daño ambiental y social en ese proyecto de extractivismo. 6 billones de pesos perdimos por una decisión, a mi juicio, equivocada de la Corte Constitucional. Tenemos que buscar la manera de recuperar ese tipo de impuestos. Usted en su reforma tributaria, dice usted ha dicho aquí, quien diga que no va a hacer una reforma tributaria es populista y usted aquí está diciendo que en un eventual gobierno suyo efectivamente habría una reforma tributaria. Entonces, esa reforma tributaria en la que usted piensa, ¿qué implica? ¿Implica más una base gravable más grande en materia de renta, más impuestos para personas naturales, más impuestos para las empresas? ¿Qué reforma tributaria piensa usted? Entonces vuelvo y te insisto, Sí. Entonces está este impuesto, por ejemplo, en las transnacionales mineroenergéticas. Aquí no se le cobra impuestos a los juegos de azar, donde existen denuncias de que ahí hay mecanismos de lavado de activos. Con impuestos a los juegos de azar, nosotros podemos obtener 2 billones de recaudo. También, obviamente, los impuestos al patrimonio y a las altas rentas. Yo no estoy de acuerdo con gravar los salarios de la clase media o de personas que ganan hasta 10 millones. No, tiene que ser impuestos a altas rentas, que en la última ley de financiamiento se estaba hablando de patrimonios de más de 2.000 millones de pesos. Donde se excluye la casa. Si esta es tu casa, saca tu casa y de ahí para arriba 2.000. Eso es un porcentaje muy pequeño de personas que por fuera de su casa tengan esos patrimonios. Entonces yo creo que las leyes de financiamiento que ha presentado el gobierno nacional son unos referentes importantes para lo que debe ser una reforma tributaria en Colombia. Sí. ¿Usted va a aumentar la edad de pensión en Colombia? ¿Piensa aumentar la edad para pensionarse? No, eso no, eso no. En este momento ya he aprobado una reforma pensional que, entre otras cosas, yo lamento mucho que esté siendo obstruida nuevamente en su implementación. Es la primera vez que en Colombia va a haber pensión universal para todos los colombianos y colombianas.
Todos los colombianos se van a pensionar por diversos mecanismos. Quienes hacemos aportes hasta 2.3 salarios mínimos, vamos a Colpensiones y ahí para arriba en los fondos privados de pensiones. Las personas que no alcanzaron a cotizar todo el tiempo, se le va a dar una pensión relativa al tiempo de cotización. Mujeres, madres, cabeza de hogar, se les rebaja 50 semanas por cada hijo y se pueden pensionar con 850 semanas. Pero aparte de eso también se generó el pilar solidario, que es el ingreso mínimo vital. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? No es un subsidio, no es un regalo, no es una limosna, como dicen algunos de los precandidatos de la extrema derecha. Es que hay viejos y viejas que han trabajado en la economía popular, en el cuidado de niños y niñas, en el trabajo que hacen en las calles, en las ventas ambulantes, han trabajado y han aportado a la economía de este país, porque la economía de este país en un 65% es la economía popular. Y tienen el derecho a tener ese ingreso mínimo vital, que mínimo es de 230.000 pesos al mes, y de ahí tenemos que ir progresivamente aumentándolo. Usted dice que están obstruyendo esa reforma pensional. ¿Quién la ha estado obstruyendo y por qué razón? En este momento hay unas limitaciones de parte de la Corte Constitucional para poder que entre en vigencia. Nosotros esperamos que esto sea superado. Ya se superaron las subsanaciones que solicitó la Corte Constitucional en la Cámara de Representantes, que subsanó los vicios de trámite que señaló la Corte. Ya aquí en adelante tendríamos que estar en el proceso de implementación porque lo necesita la ciudadanía. Con la reforma pensional, con que estos viejos y viejas reciban los 230.000 pesos al mes, que es absolutamente mezquino siquiera, que haya habido senadores de la República que se ganan más de 50 millones de pesos recibidos y pagados por el pueblo colombiano, hayan demandado que esos viejos y viejas no reciban los 230.000. Eso saca al país de la extrema pobreza. Sí, para cerrar este capítulo económico, Carolina, quiero que nos precise muy bien. ¿Usted piensa aumentar impuestos a las empresas? Vuelvo, insisto, estamos hablando de impuestos a la renta y los patrimonios, pero a los grandes, a los que tienen grandes accesos e ingresos de recursos. Aquí no vamos a afectar ni a la clase media ni a las clases populares. Y vuelvo y te insisto, la ley de financiamiento que hundieron en el Congreso de la República favorecía al pequeño y mediano empresario y aún así lo hundieron. El 90% de las empresas, decía, en este país es la pequeña y la mediana empresa, que son las que generan la mayoría del empleo en Colombia, iban a ser favorecidas por la ley de financiamiento que fue obstruida por la oposición de este país. Sí, usted se refiere mucho a los congresistas, veo que tiene una postura muy crítica con ciertos senadores y representantes y quiero preguntarle, si usted es elegida presidenta de Colombia, ¿cómo manejaría las relaciones con el Congreso? ¿No va a repartir mermelada? ¿No va a haber transacciones políticas? ¿Cómo va a hacer ese manejo con el Congreso si usted llega a la Casa de Nariño? Bueno, lo primero es que yo aspiro a llegar a la Casa de Nariño con mayorías congresionales. La ciudadanía colombiana ya debe entender que no vamos a poder hacer un cambio si no logramos mayorías congresionales y nos corresponde votar masivamente en marzo. Ahorita el 26 de octubre vamos a organizar una lista cremallera que, entre otras cosas, Jessy, lo importante de esa consulta es que es el inicio de la reforma política en Colombia. Es la primera vez en la historia de Colombia que un partido político somete al voto popular todas sus dignidades y una lista cerrada cremallera, organizada hombre y mujer democráticamente por decisión popular y por votos. Eso debería hacerlo todo el sistema político. Nosotros, dentro del programa de gobierno que elaboramos del presidente Gustavo Petro, en cabeza de la directora de la MOE, desarrolló una propuesta de reforma política y esa era la propuesta. Todos los partidos deberían tener listas cerradas cremallera, organizadas democráticamente, que participen, que hagan una democracia paritaria. Entonces allí empezamos nosotros como pacto histórico dando ejemplo de lo que debería ser la reforma política y el otro año yo aspiro a que ese Congreso sea modificado. No pueden seguir siendo las mayorías del Congreso notarios de negocios de unas minorías, notarios del saqueo, tienen que ser notarios del pueblo, de la ciudadanía, y eso es lo que nos va a posibilitar avanzar en unas reformas que han sido aplazadas, que tienen a nuestro país en el atraso, por ejemplo la reforma agraria integral. Sí, pero entonces, para seguir aquí en el Congreso, es decir, ¿usted está de acuerdo con revocar al Congreso? Bueno, revocar el Congreso es un poder público. Sí. Nosotros no podemos decir que vamos a cerrar o revocar el Congreso. Es que Daniel Quintero propone una constituyente para revocar el Congreso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy una mujer republicana que respeto los tres poderes públicos. Lo que tenemos que hacer es transformar las mayorías del Congreso. El Congreso no puede seguir en manos, insisto, de unos partidos políticos y unos congresistas de espaldas a la ciudadanía y las reformas fundamentales del país. ¿Usted no va a dar mermelada? ¿Usted no daría mermelada? Existe un asunto, es que yo hago parte de una coalición
de un partido, movimiento llamado Pacto Histórico y una coalición llamado Frente Amplio. Nosotros queremos y vamos a tener las mayorías en el Congreso de la República del Frente Amplio, que es la coalición de gobierno, como en todas las democracias del mundo. En todas las democracias del mundo existe una coalición del gobierno, existe una oposición. Vamos a impulsar un acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional es alrededor de las reformas y las transformaciones profundas que debe hacer Colombia. Quienes no quieran hacer parte del acuerdo nacional, se les respetará su derecho a la oposición, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro. Aquí la oposición marcha y no le sacan los ojos, no desaparecen a los jóvenes, ha habido un respeto por los derechos de la oposición. Sí, Carolina, ¿usted qué medidas implementaría en un eventual gobierno para evitar saqueos como el de la UNGRD? ¿Qué acciones en concreto pondría en marcha? La reforma a la salud da ejemplos, por ejemplo. El robo de la UNGRD fueron más de 25.000 millones de pesos. Y ha ocupado todos los titulares de prensa y nosotros estamos en desacuerdo con ese robo de la UNGRD y hoy están presos. Las personas que eran de nuestra coalición están presos. Y no vamos a permitir a contemporizar con esos hechos de corrupción. Pero ya decía, el de la salud es de más de 13 billones de pesos. No ha tenido el mismo copamiento, entonces para que hubiera un escándalo mediático hoy con las revelaciones del ADRE de que cobraron 2.3 billones de pesos por fallecimientos. Nosotros hemos hecho una propuesta que he explicado aquí de cómo hacer un control anticorrupción en el sector salud. Eso mismo lo podemos aplicar a todo el Estado colombiano con los mecanismos de auditoría, sistemas de información público, fortalecimiento de veedurías ciudadanas como una política anticorrupción. Sí, otra gran propuesta suya o otra apuesta suya, Carolina, en ese libro donde usted consignó su programa de gobierno, su plan, es el relacionado con las tierras, con la reforma agraria. ¿Qué piensa hacer con esos miles y miles de lotes baldíos que hay en Colombia, donde hay controversia sobre la titularidad? Hablan de invasión de tierras, hablan de adjudicación de tierras presuntamente irregulares. ¿Usted qué va a hacer concretamente en ese tema? Vamos a avanzar y acelerar el proceso que ya inició el presidente Gustavo Petro de catastro multipropósito para definir los usos y la vocación de la tierra. Hay tierras que no sabemos cuánto cuestan, entonces cuando vamos a hacer compra de tierra no sabemos, porque no hay un catastro multipropósito que tenemos que acelerar. Pero además, el presidente Gustavo Petro ha dicho, vamos a terminar con la compra de 1 millón de hectáreas, vamos a seguir con la compra de tierras, con la extinción de dominio. Porque no solamente la compra de tierras, si hubo despojo, si hubo ilicitudes en quitarle la tierra al campesinado, pues el gobierno, el Estado tiene toda la posibilidad de hacer la extinción de dominio. Bajo esos mecanismos que tenemos hay que seguir entregando tierra, pero no solamente eso, volverla productiva. Y volverlo productiva implica asistencia técnica en el campo, para que haya innovación en el campo y para que podamos volver esto una agroindustria poderosa, un sector económico de desarrollo para el país. Y esa asistencia técnica que se le va a dar a los campesinos es también para la producción, pero también para la comercialización en las grandes ciudades y el abastecimiento de alimentos, y también para las exportaciones. ¿Cómo puede ser, Jessy, que nosotros, con millones de hectáreas productivas, hemos llegado a importar hasta 14 millones de toneladas de alimentos a Colombia, importando hasta maíz, que lo podemos producir en Colombia? Eso tiene que cambiar la matriz productiva del país, eso ya lo inició este gobierno. En los últimos datos económicos hemos aumentado en 35% las exportaciones en el mundo agrario. Es el aumento más alto después de la década de los 90. Y eso da cuenta de un cambio en la estructura de lo que es una línea industrial que va a desarrollar en nuestro país. Sí, Carolina, el presidente Gustavo Petro pues entra en su recta final. Usted ha estado allí muy cerca del presidente, fue su ministra de Salud y haciendo una evaluación, una autocrítica, ¿en qué cree que a lo mejor Petro se ha equivocado en estos años en la Casa de Nariño? Hubo un reconocimiento que él hizo y que yo comparto porque yo lo viví. Él se equivocó de buena fe, porque él invitó a algunos ministros a que le ayudaran a transformar a Colombia, algunas figuras en Hacienda, en Educación, en Agricultura, para que le ayudaran a hacer la transición democrática y el cambio. Y no fue así. Se dedicaron a hacer oposición dentro del gobierno. Yo enfrenté esa oposición dentro del gobierno y ese quizás fue un problema del primer año que atrás, porque el primer año es fundamental para el gobierno. Entonces yo creo que eso es uno de los errores que nosotros tendríamos que corregir ante un nuevo gobierno en cabeza de una primera mujer presidenta. Es decir, usted se está refiriendo a Alejandro Gaviria, a Cecilia López, a José Antonio Campo. ¿Los considera usted como ministros que hicieron parte del gabinete Petro, pero para hacerle oposición al presidente? ¿Usted compartió consejos de ministros con ellos? Eso está clarísimo.
¿Ellos fueron opositores siendo ministros? Hacían una oposición al interior del gobierno, una oposición a la reforma a la salud. En los temas económicos, en el Ministerio de Hacienda se tomaron decisiones a espalda del presidente de la República para pagar recursos del Fondo de Estabilización de Combustibles e Hidrocarburos. Terminamos pagando 70 billones de pesos sin autorización del presidente cuando el gobierno tenía que decidir qué hacía, de qué manera pagaba eso, si lo contemporizaba o no, o lo dirigía a la política social y la inversión pública. Entonces, está clarísimo y hoy, como tú puedes ver, son opositores. Pero ellos lo que decían en su momento era que querían de alguna manera evitar que el presidente Petro pusiera en marcha reformas lesivas para los colombianos y que ellos daban esos debates. Incluso recuerdo mucho esa controversia por la reforma a la salud entre Alejandro Gaviria, el propio José Antonio Campos, Cecilia López con usted. Ellos decían que lo hacían pensando en el bienestar del país. Pues ellos estaban utilizando los mismos argumentos de la oposición porque la reforma a la salud no es una reforma lesiva. La reforma a la salud es lesiva para los intereses de quienes han saqueado, es lesiva para una clase politiquera y clientelista que se ha vuelto multimillonaria haciéndose los recursos de la salud. Finalmente eso era lo que ellos estaban defendiendo al oponerse a una reforma sin argumentos y que hoy los organismos de control, insisto, diversos organismos nos han dado la razón en el diagnóstico que teníamos. Es decir, Petro se equivocó en llevar a su gabinete a estos 3 ministros. El presidente Gustavo Petro lo hizo de buena fe porque creía que eran personas que le iban a ayudar a hacer el cambio, no personas que iban a entrar a obstruir el cambio. Sí, Carolina, hay otro debate que también es muy notorio hoy en diferentes regiones del país y es cuando los gobernadores y alcaldes dicen que es muy difícil dialogar con el gobierno nacional, que sienten que por ser de un partido distinto al del presidente no hay inversión en las regiones, muy difícil llegar con proyectos a Bogotá para que el gobierno los valide. ¿Cómo sería esa relación suya con alcaldes y gobernadores que no piensen igual que usted? Lo primero es que el gobierno nacional apoyó una de las reformas constitucionales y del Estado más importante, que es el acto legislativo de descentralización y de recursos del Sistema General de Participaciones, donde llegamos a 39.5% de los ingresos corrientes de la nación van a ir a los departamentos y a los municipios apoyado y respaldado por este gobierno. Entonces no es verdad que el gobierno no haya tenido una postura positiva frente al poder local. No ha pasado lo mismo de alcaldes y gobernadores. Uno ha visto algunos alcaldes de este país que parece que no se hubieran posesionado. Ellos son el órgano ejecutivo que tienen que dirigir los presupuestos y las inversiones en sus ciudades. Se han dedicado a hacer oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Inclusive algunos intentaron irse a los Estados Unidos a usurpar las funciones del jefe de Estado en las relaciones internacionales y a sembrar cizaña para que un gobierno como el de Estados Unidos desertificara a nuestro país, una traición a la patria. La actitud ha sido de opositores acérrimos y no de diálogo y colaboración con el gobierno nacional para favorecer proyectos estratégicos en sus ciudades. Usted es antioqueña, usted nació en Medellín. Sí, yo nací en Medellín. Usted es paisa, por decirlo como se dice popularmente, usted es antioqueña. Y usted sabe que los antioqueños se quejan mucho del presidente Petro. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues dicen que Petro prácticamente odia a Antioquia, que no hay posibilidad alguna de inversión. Como antioqueña, ¿usted qué piensa de eso? Vuelvo y te digo, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia se han dedicado a la oposición. No se han dedicado a los proyectos estratégicos de la ciudad cuando las inversiones están concentradas en Antioquia y en Bogotá, porque hay una inercia del Estado que siempre ha concentrado esos recursos allá. Y son 2 ejemplos de 2 gobiernos locales que por la ideología, por el oposicionismo, no han querido concertar políticas con el gobierno nacional. Sí. ¿Cómo ve usted a la derecha en estas elecciones? ¿Cómo ve usted a la derecha, a la centroderecha, a los candidatos que se oponen al presidente? ¿Cómo los está viendo? Yo los veo solo dedicados a oponerse al presidente, a hablar mal del presidente. No veo cuál es el proyecto político. Bueno, el proyecto político es la defensa del statu quo. Que Colombia siga en medio del acaparamiento de tierras sin que haya desarrollo agroindustrial, que Colombia siga solamente concentrando sus relaciones internacionales en un solo país que ya tomó una decisión unilateral frente al mundo. Yo los veo siguiendo en la defensa de un statu quo y este país necesita un cambio, reformas del siglo XX y el siglo XXI. Colombia tiene que reindustrializar.
Estos gobiernos de la derecha desindustrializaron a Colombia, pusieron a Colombia a importar alimentos, lo cual ya es absolutamente vergonzoso. Acabaron con la industria textil, hicieron negociaciones de tratados de libre comercio en contra de la producción nacional y el propio empresariado colombiano. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que transformar. Pero usted habla de un cambio y la gente dirá, bueno, y el presidente Petro ahí tuvo 4 años para hacer el cambio. Es un cambio estructural, Yesid. Eso no se logra solo en 4 años. El presidente Gustavo Petro ha sido leal y ha mantenido un pulso muy difícil en medio de la obstrucción, en medio de los ataques. Yo creo que no ha habido presidente en la historia reciente de Colombia al que se le haya vilipendiado más que el presidente Gustavo Petro. Esto requiere más tiempo para poder consolidar y deshacer el daño profundo, las inequidades y exclusiones que consolidaron durante décadas quienes hoy nos adversan. ¿De cuántos años estamos hablando para materializar ese cambio del que habla el pacto histórico? El presidente ha dado algunas cifras o algunas personas dicen que 20 años, que 30 años. ¿Cuántos años se requerirían para hacer esos cambios que propone el pacto histórico? Mira, pongamos el ejemplo de los países asiáticos, los chinos. Ellos se han trazado un largo plazo, son transformaciones. Ellos dicen, vamos a proyectar a la China 50, 100 años. Es otra cultura. Pero necesitamos unas transformaciones que, vuelvo e insisto, Colombia, por ejemplo, se tiene que volver una potencia de ciencia, tecnología e innovación para hacer una transición energética, para crear economías y para crear energías limpias. Eso va a requerir que nuestros jóvenes no estén en una guerra, sino que nuestros jóvenes puedan ir a universidades colombianas, universidades en el mundo. El gobierno del presidente Gustavo Petro entregó matrícula cero a 200.000 jóvenes. Y eso hay que aumentarlo, duplicarlo para que los jóvenes estudien en el mundo entero, para nosotros adelantar 4 procesos de reindustrialización de Colombia. Primero, la agroindustria. Segundo, la transición energética. Tercero, la producción nacional de vacunas y medicamentos. Aquí producíamos vacunas y acabaron con eso. Y cuarto, la industria aeroespacial. Nosotros tenemos un potencial enorme en las empresas de la fuerza pública, en diversas empresas para hacer ensamblajes, para poder la construcción de drones. Es decir, es un país que ha sido desperdiciado por décadas por unas minorías que han favorecido unos sectores minoritarios de este país, y nuestro país ya tiene que ser para el conjunto del pueblo colombiano. Sí, usted es una mujer pro empresa, antiempresa. ¿Cómo se califica a sí misma? ¿Usted es una persona que valida a las empresas? Yo voy a hacer un llamado a los empresarios de este país. Hay 2 vías que ellos tienen. Una, seguir la vía de algunos líderes gremiales del empresariado, que no son todos, que están yendo a los Estados Unidos a pedir sanciones económicas para nuestro país. O la otra es, invito al empresariado de este país a que trabajemos juntos y juntas y reindustrialicemos a Colombia. Esas 4 líneas son 4 líneas estratégicas que van a ser incentivadas por mi gobierno y que ya iniciaron ese proceso en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Son inversiones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación para generar empleo y para que nuestro país sea un país de primer nivel en esas industrias. Sí, Carolina, hablemos de relaciones internacionales y quiero preguntarle por nuestro vecino, por Venezuela, por ese país con el que compartimos una gran frontera. ¿A su juicio Nicolás Maduro es un dictador o es el presidente legítimo de ese país? Yo comparto la postura del jefe de Estado, el presidente de la República. El presidente de la República, Gustavo Petro, no reconoció los resultados del proceso electoral en Venezuela, dado que no se presentaron las actas. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Ahora bien, el cambio del país hermano lo tiene que agenciar de manera soberana el pueblo venezolano. Si a nosotros como gobierno nos invitan a acompañar un proceso de transición, lo haremos con todo el respeto y el gusto, así como los gobiernos venezolanos han ayudado a mediar para los procesos de paz en Colombia, pero no nos corresponde a nosotros hacer injerencismo en las decisiones políticas internas ni de Venezuela ni del Ecuador, donde tampoco se reconoció un proceso electoral, dado también denuncias de irregularidades en el sistema, o como en Estados Unidos, que también, digamos, ha habido denuncias en un momento cuando estaba Al Gore sobre el tema del sistema electoral. Mantendremos las relaciones políticas y diplomáticas con estos países hermanos. Es la frontera más grande de Colombia. ¿Pero usted se reuniría con Nicolás Maduro eventualmente? Pues es que sí, yo no puedo no estar de acuerdo con las posiciones políticas de Venezuela, pero yo tengo que hablar con Maduro, por supuesto. Es que nosotros en este momento tenemos una frontera común de más de 2.000 kilómetros y aparte de eso, tenemos en la frontera un problema de seguridad. Va a ser imposible enfrentar al ELN si no tenemos un acuerdo con las Fuerzas Armadas venezolanas. En tanto están en una frontera donde llega la fuerza pública, entonces se pasan para el otro lado y ahí tiene que haber un acuerdo. Sí, ¿usted estaría de acuerdo con esa posibilidad que se ha planteado de que el gobierno de Donald Trump retire
a Nicolás Maduro del poder? Nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con los injerencismos, no estamos de acuerdo con llamar a intervenciones militares en la frontera de Venezuela y Colombia. De esa frontera dependen 6 millones de colombianos y colombianas que fueron afectados por ese cierre ideológico que generó Iván Duque con la frontera con Venezuela, donde perdimos intercambio comercial por 10.000 millones de dólares y los más afectados fueron los ciudadanos de la frontera. Entonces no vamos a permitir que haya violación del derecho internacional, intervenciones militares en la frontera para que nos vuelvan a Afganistán, para que acabe nuestro país en otra guerra, y esa sigue siendo nuestra postura. Sí, Carolina, vamos entrando en los minutos finales de esta entrevista donde hemos podido conversar de todos los temas. No ha habido tema vetado aquí en esta entrevista con Semana. Y hay un tema muy, muy preocupante, usted lo ha escuchado, y quiero preguntarle qué haría usted para evitar que Colombia se vea sometida a un racionamiento de energía. Hay muchas alertas encendidas en esa materia. ¿Usted qué haría para evitar que eso ocurra? Mira, hay varios elementos. El presidente de la República ha hablado. Aquí ha habido unas importaciones, por ejemplo, de gas. Esas importaciones se han hecho de los Estados Unidos con costos mucho más altos, el doble de lo que podemos hacer de Qatar. El presidente, digamos, ha hecho esfuerzos para que Ecopetrol entre a competir, como debería ser un público, en los temas energéticos, en las importaciones de gas, pero necesitamos además hacer una reforma a los servicios públicos. Porque te digo, Yesid, que aquí ha habido un abuso. Aquí ha habido un abuso de empresas privadas de servicios públicos y de energía con tarifas altísimas contra la ciudadanía que no tiene cómo pagar eso. Y una de las reformas que vamos a presentar, la reforma de los servicios públicos para que haya una rectoría y una regulación fuerte por parte del Estado de las tarifas de la ciudadanía, pero también para que Ecopetrol pueda entrar a resolver el problema siendo generador, pero también para distribuir la energía que hoy está prohibido por ley. Y eso es uno de los proyectos centrales. Ah, bueno, pero eso sí es una noticia. Es decir, que Ecopetrol preste un servicio como distribuidor de un servicio público. Distribuidor, hoy no lo puedo hacer porque no puedes generador y ser distribuidor, pero es que tú no puedes dejar solo en manos de los privados que están abusando. Es que ve y habla con la ciudadanía, o sea, las clases podría medias. Ser una especie de operador, de distribuidor de gas, por ejemplo. Sí. Eso es lo que presta ese servicio público domiciliario. Eso es lo que queremos poner a disposición del Congreso de la República en una reforma a los servicios públicos para acabar con los abusos que en este momento se está generando frente a ciudadanos de diversas ciudades. Carolina, ¿qué nombres le gustaría tener a usted en un eventual gabinete suyo? ¿De quiénes se rodearía? Por ejemplo, denos algunos nombres de personas valiosas que usted dice, me gustaría que este fuera mi ministro de Hacienda o mi ministra de Educación. ¿Con quiénes gobernaría usted? Mira, Yesid, yo hago parte de una coalición que va mucho más allá de mí. Algunos me dicen, ¿quién sería su fórmula vicepresidencial? Es que eso yo no lo defino. Eso lo va a definir un proceso del pacto histórico que se fragua el 26 de octubre, pero lo define también un proceso del Frente Amplio. Pero sí te voy a dar unos criterios. Tiene que ser gente capaz, que conozca el Estado, que concuerde con el proyecto político que vote el pueblo colombiano, con el programa de gobierno. Es que si tú no crees en el programa de gobierno, no lo puedes ejecutar. Eso es elemental y básico, es de sentido común. Yo no puedo tener en un gabinete personas que no crean en la transición energética, que no crean en la reindustrialización de Colombia, en la reforma a la salud, en la reforma agraria integral, en la reforma a los servicios públicos y en la reforma a la justicia. Deben ser personas con un perfil de conocimiento profundo del Estado, que conozcan y crean en el programa y por supuesto con una participación muy importante de las mujeres, porque soy una convencida de que ya la democracia en Colombia debe ser paritaria y que tenemos el derecho a participar en condiciones de igualdad. Sí, el presidente no pudo mantener un gabinete estable, Carolina, esa es una verdad, eso es cierto, ha tenido decenas y decenas de ministros, de viceministros, una rotación permanente. ¿A usted eso le gusta? ¿Usted buscaría de pronto a lo mejor tener gabinetes más estables? ¿Qué piensa de esa alta rotación de los ministros del gobierno Petro? Pues yo estoy de acuerdo, pues lo que pasó en el primer año, que él mismo ha reconocido, yo aquí me equivoqué, pues ahí tenía que hacer un cambio de los ministros. Sí. Por supuesto que esto es un proceso de transición muy complejo, porque tú tienes un Estado, una inercia del Estado que no va en la vía de las transformaciones que nosotros queremos hacer. Al presidente le tocó abrir eso, ser el primero en poner a un Estado a funcionar, a actuar en función de los derechos humanos. Una fuerza pública, por ejemplo, que respete los derechos humanos. Y eso implica unas modificaciones porque es una apertura, es el primer gobierno de la historia de Colombia que tiene una perspectiva distinta de reformas y de justicia social.
Sí. En nuestro caso, tendremos ya un acumulado, que es el acumulado del presidente Gustavo Petro, y eso nos posibilitará que haya mayor estabilidad. Y también hay que decir que las circunstancias que enfrenta el presidente es que no tiene las mayorías en el Congreso. Es una coalición inestable y eso obliga a hacer muchos cambios. Sí, ¿usted se considera una mujer radical, como le dicen algunos? Yo soy una mujer con principios y con carácter, y yo creo que para gobernar a Colombia se necesitan principios, carácter y, por supuesto, que soy una mujer de la argumentación. Si a mí me presentan argumentos y me demuestran que estoy equivocada, yo puedo aceptarlo, pero no con mentiras, no con chantajes, como lo hace la oposición de este país. ¿Y ha habido algún argumento que le hayan expresado en estos años donde usted diga, me demostraron que yo estaba equivocada en algo? No, yo le he escuchado mentiras, que yo destruí el sistema de salud, que yo generé la crisis, eso es falso, eso no tiene ningún sustento, que yo quiero estatizar el sistema de salud, cuando ya expliqué que vamos a formar